Tenemos también una cápsula nueva, que es la cápsula de matrimonio y familia. Los seres humanos tenemos necesidades físicas, psicológicas, espirituales, emocionales, como alimento, vestido, salud, un hogar digno, lleno de paz, aceptación, afecto, apoyo, aprobación, atención, consuelo, motivación, reconocimiento, respeto, seguridad. ¿Eres consciente de que el examen final será sobre el amor y que por el primero que rendirás cuentas es por tu cónyuge? Luego por tus hijos. Incluso podrás estar presente en sus propios juicios. ¿Qué influencia estás teniendo hoy en día en sus vidas? ¿Qué necesidad en particular debiera ser mejor atendida en tu cónyuge o en tus hijos? Nuestra cápsula de métodos naturales. El periodo fértil puede conocerse usando 2 o más métodos. La abstinencia comienza a partir del primer signo y termina con el último signo. Y nuestra cápsula para aquellas personas que tuvieron o participaron en algún aborto provocado, para que poquito a poquito nuestro Señor vaya sanando esas heridas. Lee una a una las cartas que escribiste a las personas que participaron en el aborto. Observa y describe las emociones que te despierta leerla, los sentimientos que se avivan por esas personas. Al terminar, haz una nueva carta y puedes agregar lo que creas que hace falta. Por ejemplo, tu comprensión, tu perdón. Y bueno, pues llegó el momento de entrar a este tema. Tenemos hoy un invitado de lujo, Alejandro Hernández. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, María Elena? Muchas gracias por invitarme. La Virgen aquí es quien invita. Y pues yo creo que vamos a empezar con la palabra. Alejandro, acércate más al micrófono. Sí. Exacto, así. Acercamos aquí un poquito más. Yo creo que lo más importante primero siempre es saber escuchar a Dios. Vamos a empezar primero con... No sé si primero quiere ir Alejandro con lo que él trae y luego vamos con la palabra, pero sí le voy a pedir a los radioescuchas que tengan papel y lápiz y que vayan buscando en su Biblia Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 11 al 14. Por favor, tengan a mano la Biblia, es en el Antiguo Testamento, Primera de Reyes, del libro Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 11 al 14. Pero adelante, Alejandro. Gracias. Empezamos. Bueno, el día de hoy el tema que traemos es la escucha empática, el arte de la ayuda a través de la conexión con el lado humano. Cuando se pretende ayudar a alguien en cualquier situación, especialmente con el que sufre, es fundamental conectar el lado humano. Y esto es lo que representa precisamente lo que es la escucha empática, ¿no? Esa conexión del lado humano con las personas, ¿no? Hemos escuchado muchas veces la palabra simpatía y conocemos su significado. Pero, ¿qué significa la palabra empatía? Muchas veces, a veces, gente entiende o relaciona la simpatía con la empatía, pero son dos términos distintos, ¿no? Definitivamente ambas son habilidades del ser humano, pero la primera se centra en la amabilidad y la gracia, dejando de lado la conexión con las emociones del interlocutor. Y la segunda comprende sus sentimientos internos, aquellos que son las necesidades, las preocupaciones o el estado emocional de las personas, ¿no? Esa es la simpatía. La empatía, la que comprende, la que conecta con esos sentimientos internos, ¿no? Ok. Y es importante también destacar que el fin principal es escuchar a la otra persona, ¿no? Ya que hay veces que las palabras salen sobrando. Sí sabemos, ¿no? A veces queremos decir algo, pero no encontramos la palabra exacta. Como que queda de lado las palabras, ¿no? Ya sea porque no existe voluntad, una de las tres potencias del alma, memoria, inteligencia y voluntad, o porque habrá situaciones que solo están al alcance de Dios nuestro Señor por aquella complejidad, ¿no? Hay casos en los que son tan complejos que solamente queda dejarlo en manos de Dios. Exacto. Y las palabras salen sobrando. He aquí algunos consejos para lograr una empatía, ¿no? Precisamente era lo que quería yo platicar el día de hoy con todos ustedes, ¿no? Okay. Esos 3, bueno, son 10 consejos. 3 de esos son para seguirse a diario en cualquier lugar, pero en realidad estos 10 consejos nos sirven en todos lados, en la vida inclusive profesional, familiar, espiritual, de relaciones sociales, en fin. Bueno, el primero es evitar distraerse. La curva de la atención se inicia siempre en un punto muy alto. Comenzamos una plática y quieres prestar toda la atención al principio, pero esta desciende, ¿no?
comienza a descender, baja y vuelve a subir hacia el final. Por ejemplo, si nosotros duramos 10, 15 minutos en una plática, en el principio ponemos toda nuestra atención, pero llega un momento en que empieza a decaer la atención por que está uno cansado, inclusive por cierta monotonía a veces en los temas, y depende de la persona el mantener ese nivel parejo, ¿no? Desde el principio hasta el final. Al final normalmente vuelve a subir porque es cuando termina la plática. Quiere decir, Alejandro, que para ser un buen escucha, debo de mantener siempre el mismo nivel de atención. O sea, no debo permitir que esa curva baje. No hay que permitir que esa curva baje para poder conectar con la persona. Exacto. Porque O sea, eso es uno de los tips de ser un buen escucha. Exactamente. Okay. Porque la persona empieza a sentir que se siente aislada, que no está comprendida, ¿no? Segundo, aparte de evitar que caiga la curva de la atención, el segundo es evitar juzgar a otro. Cuando respondemos al otro con un juicio tras su mensaje, la comunicación suele cerrarse. Debemos de distinguir entre un juicio, un comentario y un consejo, el cual puede ser aportado o adquirido a través de la mayéutica. El juicio, todo el mundo sabemos, ¿no? Es cuando uno opina y uno asevera, mete a uno el futuro en el presente, ¿no? El comentario es una opinión y el consejo es cuando uno basa en su experiencia, en la formación que uno tiene, la plática, ¿no? Yo creo que podríamos hacer una pausa también. Es muy importante separar. Los actos se juzgan porque sabemos lo que es moralmente correcto y lo que no. Sin embargo, las personas se comprenden y a veces estamos platicando con una persona, la persona ya sabe que lo que hizo está mal, entonces no tiene caso volver, ¿no? Volver a lo mismo, Exacto. insistir sobre lo mismo, ¿no? Sí, el juzgar, bueno, solamente Dios. Sí, nadie Algo, más. pero es algo que tenemos muy acostumbrados nosotros, ¿no? Aunque sí internamente, estamos hablando con alguien y oímos en el interior decimos, uy, no, la regó, hizo mal. Está mal, está guiándose por el mal. Bueno, perdón. En este comentario sí me gustaría mencionar que debemos de basarnos, ayudarnos en algo, ¿no? Lo que ayuda mucho es la mayéutica. ¿Ustedes han oído hablar de la mayéutica? Explícanos. Bueno, la mayéutica es una técnica que consiste en realizar preguntas a una persona hasta que ésta descubre conceptos que estaban latentes u ocultos en su mente, ¿no? Por ejemplo, cuando tu hijo llega y quiere agarrar una jarra de agua, está chiquito, y tira el agua, ¿no? Encima de él, rompe la jarra, tú llegas con él y le preguntas, hijo, ¿crees que era correcto haberla agarrado o mejor me hubieras hablado? En vez de decirle, niño, llámame para la siguiente vez, ¿no? Sí, fíjate que yo soy, bueno, he sido muchos años maestra y nos hicieron el favor de ayudarnos a tomar un curso de filosofía para niños y una de las mejores formas para aprender es a través de las preguntas, que él mismo se pregunte. Una pregunta podría también haber sido, ¿por qué crees que se rompió? Entonces él va a llegar a deducir, o sea, como hacerle preguntas para que él solito caiga en dónde estuvo el error. Claro, eso es la mayéutica, Sí. lo usa mucho en los coaching, los servicios de coaching, los que te ayudan, psicólogos, counselors, usan mucho ese tipo de técnicas, ¿no? Bueno, pasamos a la 3, es evitar infravalorar. No debemos minusvalorar las emociones del otro. Muchas veces le decimos, no te preocupes, eso no es nada. Lo cual puede generar un rechazo de la persona para poderse abrir con nosotros, ¿no? El número 4 es evitar contraargumentar. No es una competición entre ambos, debemos dejarle expresarse. Si él se siente triste y nos lo está contando, no debemos responderle, yo también, o yo conozco una persona que sufre lo mismo que tú, pero vas a salir adelante. Mira, hay otra persona que, por ejemplo, si a una persona le amputaron una pierna, le comentas y le dices, mira, hay otra persona que le amputaron las 2 piernas, pero vive feliz. Ese tipo de contraargumentos muchas veces en la psicología son buenos y son de buena intención, pero al final en la psicología personal de la persona que está platicando contigo le hace sentirse rechazado. Corta la comunicación, ¿no? O juzgado también. Y mucho dicen los psicólogos que ante un evento
El 10% es lo que te sucede, el 90% es cómo lo interpretas. Entonces a veces a lo mejor a alguien se le está rompiendo la uña y se está muriendo, pero así lo está viviendo, y otra persona pues es algo intrascendente para, ¿no? Lo puede superar de alguna forma diferente. Cada persona tenemos como un diferente nivel para afrontar problemas. Exactamente. En psicología los sentimientos no son buenos ni malos, agudos ni graves, simplemente existen y como tal se expresan, ¿no? Eso es lo que menciona la psicología. Y el padre Ignacio Larrañaga dice que los sentimientos ni son malos ni son buenos, sino qué hacemos con ellos. Correcto. Así es, existen. Como tal existen, exactamente. Pero ¿qué hacemos con ellos? Bueno, el quinto es evitar darle la razón objetivamente. El darle la razón en todo, en cada momento, puede conducir a que considere que tenemos poca credibilidad en él y que se plantee volverse a sincerar con nosotros o querer ser ayudado, ¿no? Muchas veces queremos ayudar a la persona y lo único que hacemos es decirle sí a todo. A veces no hay que decir ni sí ni no, hay que saber escuchar. Entonces, el quinto consejo es tratar de evitar dar la razón objetivamente, ¿no? El 6, evitar interrumpir. Mire chiquito cómo me costaba trabajo eso, ¿eh? A mí todavía, ¿eh? Sí. Todavía trabajo. Con ello desviamos su atención del interlocutor, ¿no? Solo debemos interrumpir con frases o preguntas cortas cuando precisamos que nos aclare algo o nos dé más información para tener todo el panorama y el background de la problemática o la plática, ¿no? El 7, evitar dar soluciones prematuras. En ocasiones las soluciones, las problemáticas no tienen una solución, ¿no? En ocasiones una solución humana a corto plazo puede no existir y las personas solamente quieren a alguien que le escuche. Exacto. Nada más. Abrir su corazón. Exactamente. Yo diría que la mayoría de las veces. Sí. No quieren ni siquiera un consejo al inicio. Es cierto. Yo hago dirección espiritual, bueno, aquí no tanto como lo hacía en Venezuela, y una de las enseñanzas que recibimos es escuchar. Porque a veces inclusive uno puede estar hablando tontería, pero quiere ser escuchado. Porque es importante y como seres humanos nos sentimos aceptados cuando somos escuchados por otra persona. Escuchar es importante. Sigue, que sigue. Ok. El octavo, no contar nuestra historia. Difícil a veces, ¿verdad? Cuando el otro necesita hablarnos, quiere que le escuchemos, no que contemos nuestras cosas, ¿no? Volvemos a lo mismo. El silencio en la escucha a veces es lo esencial, ¿no? Sí. La novena, hay que evitar el síndrome del experto. No tenemos por qué dar respuesta a los problemas de otras personas, incluso antes de que nos los cuenten, ¿no? Empiezan alguien con la temática y nosotros comenzamos con la interrupción, volviendo al número 6. Y es ahí donde se corta a veces esa plática, ¿no? A veces le preguntamos, oye, pero ¿me querías decir más? Y la persona dice, sí, pero era todo. Claro. El décimo y final habla de que hay que desconectarse en nuestras problemáticas. Ser empático significa centrar nuestra atención en el otro. Dejarnos llevar por sus palabras y sus sentimientos, porque a veces los escuchamos, pero no nos dejamos llevar, fluir con las palabras de la persona, qué nos está comentando, qué realmente siente y llevarnos con él. Apagando nuestra habla interna y enfocando nuestros sentidos en el que tenemos enfrente. ¿Puedes volver a repetirlo, por favor? Sí, como no. Ser empático significa centrar nuestra atención en el otro, dejarnos llevar por sus palabras y sus sentimientos, apagando nuestra habla interna. Esa que diario nos está platicando. No, coméntale esto. No, es que si no se te va la idea. Eso pasa mucho también, ¿no? A veces de que dicen, es que si no se lo digo ahorita, al rato ya no se lo dije, se me pasó. Fíjate que yo me hice una imagen visual y cómo la persona que está contando se siente que eres importante, ¿no? Sí, me está dando tiempo. Hoy en día que el tiempo es lo que más nos cuesta, ¿no? Exacto.
Y bueno, traía dos citas bíblicas. Ujú. Una, la de Juan 11:33. La otra vez platicamos de ella, por cierto. Cuando Lázaro muere y Jesús llega tarde, ¿no? Y la otra es Romanos 12:15. Ops. Y bueno, en Juan 11:33, cuando Lázaro muere y Jesús llega tarde, aquí sí nos podemos preguntar, ¿no? Jesús cuando llegó con Marta, ¿venía distraído o iba enfocado a lo que iba? Él iba muy enfocado. Jesús cuando llegó con Marta, evitó juzgarla, decirle, a ver Marta, no llores, no es tanto. Ay, hombre, lo vas Estás a ver en el cielo. Lo vas a ver en el Sí. cielo, exactamente. La infravaloró. Hombre, eso es cualquier cosa. Ahorita ella ya va a gozar de la vida eterna. Él va a gozar de la vida eterna, tu hermano. Contraargumentó. No, mira, he salvado gente, he curado gente que estaba peor. Él está en mejor vida. Era bueno, ya sabes que fue al cielo. Exactamente. Evitó darle la razón objetivamente. Sí, Marta, tienes toda la razón. En realidad, esto es normal. Evitó interrumpir cuando Marta estaba hablando, que le dijo, Señor, llegaste tarde, si hubiera llegado más temprano no hubiera muerto. ¿Le dio alguna solución prematura? No te preocupes, Marta. Yo ahorita lo resucito. ¿Contó alguna historia suya? No, Marta, es que para sufrimiento el mío, yo voy a tener una pasión muy fuerte. O a mí ya se me murió mi papá. O a mí ya se me murió mi papá. Es fácil ya. ¿Tuvo algún síndrome del experto? ¿Dio alguna respuesta a los problemas? No, Marta, no empieces a hablar. Yo lo voy a resucitar. Se desconectó totalmente de lo que era diario. De hecho, Jesús a diario se desconectaba totalmente de lo que era su pasión. Sabía lo que iba a vivir, lo que iba a sufrir, pero no intervenía ese dolor en su vida Para cotidiana. nada. Porque qué dolor saber cómo van a acabar tus días, ¿no? Pero es que Jesús es amor, no es sentimiento. Exactamente. No, y a veces eso tenemos que ser nosotros Claro. cuando estamos tratando de conectar con la otra persona. A abrir el corazón para poder sentir lo que el otro siente, ¿no? Es que imagínate, ahorita que decías eso, me vino a la imagen, yo soy muy visual, una imagen que hay del niño Jesús. Imagínate, él vivía con un carpintero. Él sabía cómo iba a morir en un madero. Cada que oía los clavos, él se fue preparando durante toda su vida. Tremendo. Y bueno, la de Romanos 12:15, que dice, gozaos con los que gozan y llorad con los que lloran. En dos palabras abarcamos todo lo que es la empatía, ¿no? Sí. No, ahora sí que aquí me quedo sin palabras, es totalmente empatía pura, ¿no? Sí. Como cristianos debemos de preguntar, ¿en qué momento debemos de cumplir con aquella obra de misericordia que pide dar consejo al que lo necesita? Bueno, mostrar empatía es definitivamente hacerle entender a la persona que se está interesando por ella y que realmente nos preocupa sin palabras, ¿no? Con silencio. Exactamente. Una vez que hemos logrado esa conexión de sentimientos y dependiendo del caso tenemos dos caminos. Haberle escuchado y solo rezar por aquella persona o bien tratar de dar un buen consejo si contamos con el conocimiento de causa, formación, etc. Porque también a veces no podemos, es más conveniente quedarnos callados si no tenemos o total conocimiento de causa de la problemática o en su defecto la formación o el conocimiento, las herramientas necesarias para poderlo dar, ¿no? Y en esos casos yo creo que lo más importante es acudir a la Sagrada Escritura, al catecismo o acercarte a un sacerdote. Oiga, padre, fíjate que tengo un amigo que está pasando por esto. Y a lo mejor ya puedes recibir alguna orientación, ¿no? Si estás en blanco. Bueno, yo creo que, no sé, ¿te falta mucho más, Alejandro? No, hablar de... No, pero vamos a intercalar un poquito, porque mientras él estaba hablando, yo que oré por el programa y el Señor me dio esta cita bíblica, ahora entendí. Y fui anotando los 10 pasos de la empatía. Y realmente el Señor me da esta lectura de Primera de Reyes, capítulo 19, porque para nosotros poder ser buenos escuchas,
tenemos que haber acallado primero nuestros ruidos interiores y escuchar a Dios. El paso esencial del ser humano es escuchar a Dios, es vivir dentro de la voluntad de Dios. Si no, todas esas almas poderosísimas y maravillosas que aprendimos a través, y muchas gracias por eso, por empatía. Todavía falta la otra parte. Vamos a ver si nos da tiempo para hoy mismo. Porque son 10 conceptos maravillosos. Y dice, y sirve para toda relación, la empatía. Y tiene los 10 conceptos que, lo primero es esto, pero y vamos a la lectura que es del profeta Elías. En la primera de Reyes, no puedo leer todo, pero Elías, que fue uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, imagínense que él fue elevado al cielo. Cuando Jesús tiene la transfiguración, aparece a un lado Elías, como que él es más grande que todos los profetas, y del otro lado Moisés, que él es la ley hecha carne, y con el último mandamiento que es el del amor. Por eso a la transfiguración aparece Elías de un lado y Moisés del otro. De este Elías, él venía huyendo porque lo iban a matar, porque habían matado ya los otros profetas del Baal, etcétera, etcétera. Y él sale corriendo, y entonces el Señor le dice, sal afuera, que ahí sí comienza la cita que vamos a tomar nota del versículo 11. El Señor le dice, sal afuera y quédate de pie ante mí sobre la montaña. Bueno, voy a proclamar y después vamos En aquel momento pasó el Señor, y un viento fuerte y poderoso desgajó la montaña y partió las rocas ante el Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Pero después del fuego se oyó un sonido suave y delicado. Al escucharlo, Elías se cubrió la cara con su capa y salió y se quedó a la entrada de la cueva. En esto llegó a él una voz que le decía, ¿qué haces ahí, Elías? Él contestó, he tenido muchos celo por ti, Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu pacto y derrumban tus altares, y a filo de espada han matado a tus profetas. Solo yo he quedado y me andan buscando para quitarme la vida. Esta es palabra de Dios. ¿Cuándo encontró Elías la voz de Dios? En el silencio. En el silencio. Entonces, para nosotros poder escuchar a Dios, tenemos que acallar todos nuestros ruidos internos, empezando por los sentimientos. A mí me ha servido mucho el Padre Ignacio Larrañaga cuando aprendí hace muchos años, cuando él dijo, los sentimientos no son malos ni son buenos, sino qué haces con ellos. O yo me puedo hacer esclavo de un sentimiento, o yo puedo hacer un acto de virtud cuando refreno un sentimiento. Y al primero que tengo que escuchar, para ser buena escucha, es a Dios. Cuando yo aprendo a escuchar a Dios y me conozco, entonces estoy capacitado para escuchar a otra persona. Entonces hago una empatía con la otra persona. Eso es indudable. Y todas estas herramientas hermosísimas que hemos aprendido hoy, que las escribí todas, Alejandro, me parecen maravillosas, pero todo lo tenemos que referir, como decía María Elena, a la escritura. A la escritura, porque este es el manual de vida. Este es nuestro manual de vida. Este es el que nos enseña absolutamente todo. Y todo parte de aquí. Elías consiguió en el silencio. ¿Vamos al corte? Vamos a corte, sí. Bueno, a la pregunta. Sí, nos gustaría que nos compartan alguna experiencia donde se hayan sentido amados al ser escuchados. Nuestro teléfono es el 713-939-0270.